quieren podemos dar primero las preguntas, o si quieren les podemos presentar a los ponentes y les pueden ir haciendo las preguntas mientras desayunamos, como ustedes prefieran. ¿Cómo va? Bueno, voy a presentarlos de derecha a izquierda. Es Daniel Ravelo, es compañero de California, es investigador de la Universidad de Berkeley, me parece, graduado en Berkeley, y es de la aquí lo ustedes, perdón, para no es Daniel Ravelo es coordinador de investigación para la Alianza de la Política sobre Drogas, Drug Policy Alliance en San Francisco, California. Ha trabajado por los últimos 7 años en esfuerzos para reformar la política sobre drogas en Estados Unidos y aumentar el nivel de conciencia entre los y las estadounidenses sobre el impacto que tiene la guerra contra las drogas en América Latina. Además, su organización ha estado involucrada activamente en muchas campañas estatales para reformar las leyes sobre drogas, incluyendo las campañas exitosas en Washington y Colorado en noviembre de 2012 para legalizar y regular la producción, distribución y venta de la marihuana en aquellos estados. El señor Ravelo es coautor de muchos informes y sus escritos han aparecido en varias publicaciones, incluyendo el New York Times, Wall Street Journal, el New Herald, el Diario de Nueva York, etcétera. El señor Ravelo se graduó de la Universidad de California de Berkeley con licenciaturas en Ciencia Política e Historia. Nacido en San Francisco, ahorita vive en Oakland, California. Como ven, conoce muy bien el tema de las regulaciones en Estados Unidos. Que ha venido. Está con nosotros también es Eduardo Vergara, es director fundador de Asuntos del Sur. Su área de trabajo es política de drogas, narcotráfico y defensa de derechos humanos. Es politólogo de la Universidad de Portland tiene un máster de seguridad humana en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde recibió la beca de excelencia IFEL y cursos de estudios avanzados de política de drogas. En 2010 fue convocado por el Consejo de las Américas como parte de las Nuevas Voces de América Latina. Es columnista en diferentes periódicos y se desempeña como analista político en radio y televisión. Ha presentado propuestas de políticas de drogas en el Parlamento Europeo, la Cámara de Diputados en México, ya ha estado aquí con nosotros, y en diferentes países latinoamericanos, europeos. También con nosotros José Carlos Campero, él es de Bolivia. Desarrolló su carrera profesional como asesor y consultor de diversas organizaciones públicas y privadas, no gubernamentales, académicas y de cooperación internacional. Se desempeñó como funcionario público en varias carteras de Estado, entre las que destacan el Viceministerio de la Presidencia, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Política Económica. Es de Transform y de Transform del Reino Unido y también de México Unido. Pues sin más, les doy la palabra por si tuvieran alguna duda, alguna pregunta sobre este tema que me parece que es o debe ser fundamental de la agenda nacional. Sí, por favor. Buenos días, creo que estoy bien, ¿verdad? ¿No? Como procedimiento, nada más que presentarse y hacer la pregunta y sobre todo. Mi nombre es Abel Luna y vengo del portal de Noticias Informa. Al señor Daniel Ravelo, mi pregunta concretísima es, con base en su experiencia, ¿cuáles serían sus comentarios acerca de la situación aquella que de alguna manera sigue latente del programa estadounidense, vamos a llamarle programa, de captura de armas, ¿verdad?, que ilegalmente llegaron a nuestro país? Sabemos que regularmente el consumo de drogas en los Estados Unidos es de los más elevados, si no es que más elevado del mundo. En este caso, de acuerdo con su experiencia, vuelvo a repetir, ¿cuál sería la perspectiva hacia México?
porque alguien decía por ahí, algún presidente, si no mal recuerdo, pues aquí la producimos y allá se la fuman, ¿verdad? Aquí se exporta y allá se consume, aunque también sabemos que México se está convirtiendo ya en un consumidor principalmente de cocaína, ¿verdad? Es un poco relacionar el tráfico de armas con el tráfico de drogas. ¿Cuál sería su comentario, señor? A ver si le pasan el micrófono. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mi organización está involucrado en abogar para alternativas a la prohibición de las drogas. No estamos involucrados en el tema sumamente importante de la política de la regulación en México. Bueno, antes que nada quiero agradecer al diputado Belanzarán y sus colegas y asesores en la Cámara de Diputados por su liderazgo en este asunto. Nos da mucha esperanza que podemos caminar juntos como países vecinos a soluciones concretas. Solo para añadir sobre el tema de Obama y Peña Nieto, que el pueblo estadounidense está apresurando al Obama y al gobierno federal que cambie su postura hostil a la regulación. Entonces es un tema en que el pueblo ha liderado muchísimo, pero está cambiando también. En Washington muchos políticos estaban a favor, casi toda la delegación al Congreso Federal estaban a favor de la iniciativa para regular la marihuana y más que la mitad de la población estadounidense a nivel nacional está a favor de regular la marihuana más o menos como el alcohol. Y 2/3 de la población estadounidense están a favor de que los dos estados, Washington y Colorado, puedan seguir con sus experimentos de regulación. Entonces creo que está cambiando, estoy de total acuerdo con el diputado Belanzarán, que hemos llegado a un parteaguas y vamos a ver qué pasa en los próximos 2 y 4 años. Bueno, otra de las temáticas que México tiene la capacidad de abordar en el cortísimo plazo no solamente tiene que ver con marihuana, sino también con qué es lo que está pasando con la producción de adormidera o amapola. Hay un problema con esta droga en México y es probablemente la droga que más rápido se adiestra para vincularla al sector legal. Países como la India y Turquía están en un plan intensivo de producción de esta droga para el mercado de las medicinas que están basadas en el opio. La demanda de este mercado por producción de medicinas es infinita hoy en el mundo y hay muchos países del tercer mundo que no pueden tener acceso a este tipo de medicamentos. Es decir, que México podría inscribirse en el muy corto plazo en un proceso de legalización de su producción de adormidera para suplir de materia prima al mercado de medicinas en el mundo de forma muy importante, incorporando a muchos actores ilegales hoy en día a la legalidad, a la transparencia respecto a lo que es esta industria y obviamente a generar recursos para el Estado. José Carlos Cantero. Buenos días. Respecto a la misma pregunta de si México tiene la capacidad o no de convertir este debate en algo viable y no dejarlo en letra muerta, me parece que es importante resaltar 2 cosas. Lo primero, que México asumió una posición de liderazgo al final de la administración pasada, pidiendo de manera directa en la Asamblea, ante el Pleno de la Asamblea de las Naciones Unidas, una reunión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de drogas, algo que se le concedió tras obtener el apoyo de la comunidad internacional. Esta sesión especial se va a llevar a cabo en el 2016 en Nueva York y por lo tanto México está obligado a llegar a esa reunión con una posición clara respecto a qué, cómo y cuándo quiere regular o no la situación de los mercados de drogas. Lo segundo es, antes de esa reunión del 2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito revisa su estrategia de la década en el 2014,
Esta es una reunión que también se va a llevar a cabo en el marco de la Comisión de Narcóticos y Drogas dentro de un año en Viena, y a la cual también los países que son miembros de la comisión, donde México está, tendrán que revisar cuáles son los avances o no de la estrategia de la década en materia de drogas. Entonces hay dos fechas internacionales que son importantes. Tercera cuestión internacional que a México le compete es la presentación de los reportes analíticos y de escenarios de la Organización de los Estados Americanos, algo que, como ustedes saben, fue un mandato de los presidentes del hemisferio que, reunidos en Cartagena en la última cumbre de las Américas, pidieron a la OEA que hiciera y pronunciara la realidad de las políticas de drogas en el hemisferio, y es un reporte que está a punto de entregarse a finales de mayo, que es el tema de la próxima Asamblea General de la OEA, que se llevará a cabo en Guatemala en el mes de junio. Los invito a dar seguimiento a la presentación de sus reportes, porque es algo que sin duda, en donde México además ha participado. Otra cuestión que a mí me interesa muchísimo resaltar aquí es que cuando nosotros hablamos de legalización o de regulación de drogas, en automático estamos asumiendo que estamos partiendo de una hoja en blanco y que hay todo un mecanismo que se tiene que crear. Entonces tenemos la impresión de que este es un problema extremadamente complejo y caemos en la inacción ante la complejidad del problema. Resulta que no, que todas las drogas que hoy están sometidas al control internacional bajo las convenciones de drogas se producen legalmente, todas. Existen los mecanismos para producirlas legalmente para los mercados médicos y científicos, lo único que está prohibido es su producción para fines recreativos. En ese sentido, entonces, retomaríamos estructuras existentes para ciertas sustancias que pudieran simplemente escalarse para garantizar la satisfacción de las demandas nacionales e internacionales, pero para eso evidentemente es necesario reformar el paradigma. Lo siguiente es que está comprobado además que no importa cuál sea el nivel de aplicación de la ley o el grado punitivo de las políticas de drogas, la evidencia científica demuestra que no necesariamente eso tiene un impacto en los niveles de consumo. Ayer lo mencionaba José Carlos, se hacen estudios que dicen que si hay un incremento de la demanda, un incremento de la disponibilidad de cocaína o un incremento de la producción de cocaína, no necesariamente eso significa que vaya a haber un aumento equiparable en el consumo de cocaína, lo mismo para muchas otras drogas. Estamos cayendo en el presupuesto que la regulación de las drogas en automático implica el aumento en la disponibilidad y el aumento en el consumo, y eso es algo que no está sustentado científicamente. Y el último punto que yo quería hacer es invitarlos a revisar el lenguaje. Ustedes como medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en lo que la sociedad entiende por el debate de drogas, entonces es muy importante que se lleven aquí un mensaje. La legalización es un proceso única y exclusivamente que no implica un modelo de política pública. La regulación legal de los mercados de drogas es una política pública cuyo objetivo es el establecimiento de controles para la producción, la distribución, la venta y el consumo de drogas que actualmente son ilícitas y que se pretende que dejen de serlo sin que eso necesariamente signifique que hay mayor disponibilidad para todos en cualquier momento. Eso por una parte. Y la segunda parte es que tenemos la responsabilidad de distinguir los tipos de uso. Me parece que el debate de drogas en los medios de comunicación está encerrado a hablar de adicciones, a hablar de delincuentes, a hablar de enfermos. Y también la evidencia científica comprueba que el 90% de las personas que usan drogas no tienen un consumo problemático, es decir, no requieren de la intervención del Estado ni en materia de seguridad ni en materia de salud. Entonces también desmitificar el debate en ese sentido y asumir que estamos haciendo política pública para la excepción de la excepción, es necesario que ustedes lo transmitan. Los modelos de regulación legal de drogas implican una aproximación pragmática al problema, entendiendo que hay distintos tipos de uso, que hay distintos tipos de mercado y que hay distintos tipos de conjuntos de herramientas que nos permiten lidiar de mejor manera y regresar al Estado el control sobre mercados que actualmente permanecen en manos del crimen. Buenos días. Y hablando un poco del proceso de regulación, yo creo que
En Uruguay hay algo importante que recalcar. Por primera vez un presidente en ejercicio de su mandato ha estimado que es absolutamente necesario llegar a la regulación de todo el proceso productivo, sin hacer una evaluación moral del consumo de cualquier sustancia, pero sí entendiendo que si este consumo es legal, el acceso a la sustancia también debería serlo. En Uruguay, esta propuesta de regulación vino enmarcada en una propuesta de 15 puntos por la convivencia y la seguridad. Somos un país muy pequeño, muy tranquilo, muy seguro, en donde se evidenciaron algunos cambios en las conductas sociales, más llevadas a la criminalidad y a algunos casos más parecidos a México, Colombia, y el gobierno decidió tomar desde el Poder Ejecutivo, ya no fue una iniciativa parlamentaria, sino del propio presidente, el cambio de rumbo y el cambio de paradigma, y dejar a la prohibición y al tabú de hablar sobre las drogas y de cómo accede el usuario a las drogas, para blanquear esa situación y tomar las riendas del asunto, dejando fuera del negocio al narcotraficante y teniendo la recaudación en manos del gobierno, con impuestos, con regulación total del sistema del mercado laboral, porque hay muchas personas involucradas en esto, desde el cultivo hasta la distribución, y creemos que, bueno, la propuesta del gobierno ha sido muy valiente, porque sería, en caso de que esto funcionara, el primer Estado que verdaderamente se ha jugado por una regulación total. Y bueno, esperamos que el resto del continente, que sufre y pone los muertos, porque así es América Latina, no es el caso de Uruguay, no tenemos esta violencia, pero sí vemos que los demás la están sufriendo. El caso de Colombia fue el detonante. En Colombia también no pasaba eso, pero ellos han estimado que este cambio de las políticas y las conductas sociales necesita un pare ya, en este momento, y todo Uruguay espera, así como lo vemos que en muchos países se lo ve afirmativamente el cambio, una respuesta sobre todo en aquellos que están sufriendo los daños, y que sea rápido, porque cada día que pasa hay más muertos en Latinoamérica. Estamos pagando los costos de un consumo enorme de Estados Unidos y de Europa que no asumen su responsabilidad, y me parece muy importante que este nuevo movimiento, que sabemos que México ha tenido muchas propuestas, apoye, porque es un país muy grande y en definitiva tendrían que liderar junto con Colombia, Bolivia y los grandes productores de drogas de Latinoamérica un cambio en el paradigma de la represión para tomar las riendas del negocio. Es verdaderamente un negocio y se lo están dejando en manos de personas que no tienen escrúpulos y que están utilizando el dinero para otras actividades del crimen organizado que tienen que ver con la trata de personas, con el armamento y con otros negocios que, si no tuvieran todo este dinero que la droga puede llegar a darle en sus ingresos, tal vez la actividad sería mucho menor. Y bueno, les quiero agradecer al partido y a la Federación a la Fundación, perdón, por la invitación aquí al país, y agradecerle a todos porque México es un país estupendo. Buenos días. Sobre la pregunta si México está preparado o no para regular las sustancias psicotrópicas que el día de hoy son ilegales, creo que incluso cuando es posible afirmar que México tiene un rezago importante en materia de prevención, de reducción de daños y de tratamiento para personas que usan, abusan y dependen de las drogas, lo cierto es que la política de drogas el día de hoy no hace nada más que empeorar e impedir que esas personas puedan acceder al sistema de salud. Y entonces así, en aras de intentar alcanzar objetivos que en el fondo son inalcanzables, como erradicar las drogas de la faz de la tierra o eliminar toda forma de consumo, el régimen prohibicionista lo que ha hecho hasta el día de hoy es condenar a los países a destinar miles de millones de dólares en seguridad y en estrategias de, entre comillas, cumplimiento de la ley,
en detrimento de nuestra inversión en salud, en desarrollo social, en derechos humanos, en educación. Para este punto, solamente una cifra, tan solo en 2008 se calculó que México, por ejemplo, tiene un desequilibrio en su inversión de 16-1, destinando 16 pesos o dólares, 16 unidades, lo que ustedes quieran, al tema de la reducción de la oferta, y destinando solo 1 al tema de la reducción de la demanda. En reducción de la demanda estamos incluyendo acciones de prevención y de tratamiento de las adicciones. En ese mismo sentido, en los últimos 10 años, México ha destinado un total de 6.8 mil millones de pesos a programas de salud, y en contraste, el presupuesto de instituciones de seguridad pública tan solo en el 2010 es de 53.1 mil millones de pesos, es decir, casi 80 veces más que el promedio anual erogado en programas de salud. Entonces, bueno, en ese sentido, simplemente sumar mi voz a la de los compañeros y expositores del foro del día de hoy. Creo que México está no solo preparado para regular las sustancias psicotrópicas, sino que además está obligado, y es un deber moral que tiene con sus ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Nuevamente, diputado Belauzarán, sabemos que en México específicamente no hay un registro, una estadística confiable sobre la producción, sobre el consumo, sobre el tráfico, dado que está primordialmente en manos de delincuentes. Específicamente mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, en los reclusorios, en este caso de la Ciudad de México, los propios directores han dicho que pues ellos dejan pasar las cosas porque pues se ha visto que el consumo dentro de los reclusorios es muy fuerte. En lo particular, en algún momento tuvimos la oportunidad de ver que en X hora de la tarde, en una, podremos llamarle una muralla de 10-15 metros de alto, empiezan a tirar pelotas de otro lado, pero esas pelotas van llenas de droga, por ejemplo, y los directivos o están involucrados o lo dejan pasar, o están coludidos, o como decimos en México coloquialmente, como dicen muchas veces los narcos, o plata o plomo, o lo aceptas o sabes las consecuencias, o a lo mejor también están involucrados y reciben ahí su tajada, su embarrada, como queramos llamarle. Entonces sabemos que muchos de los reclusorios, la gente, los internos, no son rehabilitados. Muchas veces acaban pues casi como podríamos llamarle gente que está en rumbo al forense, ¿no? Porque de ahí muchos ya no se levantan. Y el problema social y económico es que están sosteniendo a gente que de alguna forma están enfermos, no se recuperan. No hay tratamientos efectivos para que se levanten, y sobre todo no los convierten en personas que se rehabiliten, que se reintegren a la sociedad. Quizá como ocurrirá, vemos muy constantemente en las películas de Estados Unidos, ¿no? Que la gente se rehabilita, sale y se convierten hasta en empresarios, ¿no? O a lo mejor hasta promotores de escopetas y AK-47, como ocurre en Texas, por ejemplo. Esa es mi pregunta, diputado, espero que haya sido más o menos clara. Sí, tiene razón, nada más que no es algo privativo de esta ciudad. La verdad es que no hay en el país una cárcel libre de drogas. Es más, hubo una cárcel en Durango que hasta servía de guarida de sicarios, que los usaban a los presos para ser sicarios y los llevaban recordemos, ahí a Torreón, y regresaban a la cárcel de Durango con las armas, ¿no? Imagínate si no es un fracaso el prohibicionismo, que ni siquiera las cárceles pueden tenerlas libres de drogas, ¿no? Miren, si algo no le podemos regatear a Felipe Calderón, fue que llevó el prohibicionismo hasta sus últimas consecuencias. Aplicó el prohibicionismo de manera ortodoxa. Fue el más aplicado y más disciplinado en el prohibicionismo. Y acabó diciendo él mismo, así no se puede. Y acabó diciendo, yendo a las Naciones Unidas a decir, el prohibicionismo ya no sirve, busquemos una forma de regulación de mercado. Así fue como acabó
digamos, el niño aplicado del prohibicionismo, ¿no? Para unirse a otros 2 expresidentes, ¿no? Y México ya tiene sus últimos 3 presidentes, antes de este, ya están pidiendo la regulación. Digo, si esto no nos lleva a reflexionar sobre esto, que los últimos 3 presidentes de México, los 3 estén diciendo que hay que regular, e incluyendo al que llevó al prohibicionismo hasta su punto más fuerte, más ortodoxo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Yo mi llamado a Enrique Peña Nieto es que no espere a ser expresidente para cambiar de opinión, ni espere a llegar a las postrimerías. Adelantémonos a los hechos. Insisto, lo de California es inminente, tenemos que prepararnos para eso, ¿no? Entonces, me parece que eso sería importante, y además, como nunca antes, hay un escenario internacional propicio para cambiar el paradigma. Y sería una tremenda irresponsabilidad no aprovechar este nuevo escenario que se ha dado, tanto con lo de Washington y Colorado, como lo que está pasando en América Latina con otros presidentes. Hoy podemos hacer algo distinto. La gran columna del prohibicionismo en América Latina había sido Colombia, antes de Calderón. Con Calderón éramos Colombia y México, los 2 grandes pilares del prohibicionismo, de la política norteamericana. Pues el presidente de Colombia ya lo está diciendo en todos los foros, que urge ya regular las drogas, cambiar el paradigma, buscar. Es más, fue a Europa y dijo que cuando llegó a Portugal dijo, esto es lo que yo quiero para mi país, qué maravilla, ¿no? Y Portugal es ahorita pues, unos países más liberales en este tema. Entonces, yo digo, aprovechemos el momento. Lisa recordaba muy bien que México es el que pidió la reunión especial de las Naciones Unidas, que se va a llevar en 2016. Imagínense el papelón que haríamos llegando a las Naciones Unidas para decir que queremos que todo siga igual, ¿no? Pedimos la reunión para que todo siga igual, ¿no? Pues me parece que sería verdaderamente esquizofrénico. Ojalá que haya sensibilidad y que lo entendamos y asumamos esto como un asunto de Estado, ¿no? Claro, no es fácil porque esto es una lucha del sentido común contra los prejuicios, y los prejuicios se traducen en votos, y los políticos rara vez renuncian a los votos por un bien superior, pero este es un asunto para nosotros. Yo creo que para México, si a alguien le ha quedado claro que es un asunto de vida o muerte, debe ser para nosotros, ¿no? Es momento de, a pesar del costo que se puede pagar con algunas buenas conciencias, así como las describía Carlos Fuentes, mejor asumamos esos costos y hagamos algo por el país, por el bien país, que me parece que urge este nuevo paradigma, y ojalá, creo que hay condiciones para que podamos avanzar multilateralmente en la construcción de este nuevo paradigma, porque yo creo que pocas cosas tan claras y nítidas en el mundo como el fracaso del prohibicionismo. Y el problema es que el fracaso del prohibicionismo es absoluto, pero la moral parece justificar el fracaso. Pero toda política debe medirse por sus resultados. Nada más que me digan, en caso de México, cuáles son los resultados del prohibicionismo, qué es lo positivo, por qué después de todo esto lo tendríamos que mantener, y me parece que no hay. Cuando les inquieres a los defensores, lo que te dicen es moral, como si prohibir algo evitara su consumo, y eso es clave. Prohibir una sustancia no evita que se consuma, y regular esa sustancia no promueve su consumo. Esos son 2 falacias. No estamos preguntando, o sea, uno no tiene que decidir si es buena o mala la sustancia. Ese no es el punto, ¿no? Ese no es el punto a debate. El punto a debate es si esta sociedad no está mejor con estas sustancias reguladas, si no podemos mejorar en seguridad, en salud pública, en derechos humanos, en libertades, si regulamos la sustancia, o si nos mantenemos como estamos. Y yo creo que la respuesta es muy elemental. Llamarle a la sustancia y reconocer sus diferencias entre las sustancias que de alguna manera alteran el sistema nervioso, ¿no? Exacto. Pero más allá de esta discusión académica que los expositores aquí la pueden dar muy bien, si alguien quiere dar su punto de vista al respecto está bien, pero en la ley probablemente la que ya está presentada
habla exclusivamente del cannabis, de la marihuana. Cannabis, exacto. Sí, lo digo porque psicotrópico ya ya incluye muchas otras cuestiones que sí tendría otra vez que volverse a proponer porque causa muchos trastornos, ¿no? Pero cannabis sí entiendo que cuál es la necesidad de esto, además porque es una sustancia natural que se utiliza de manera medicinal en nuestro país desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera. Okay, cannabis. Y eso es por un lado que se hiciera la precisión. Y por otro, quisiera yo preguntar, yo tengo entendido que en México sí hay servicios de salud para quienes son farmacodependientes y que lo que consideraba la profesora es que no hay servicio para estos enfermos y que por eso se podrían utilizar los recursos que hoy tiene en sus manos los narcotraficantes para la cuestión de salud, pero creo que eso está salvado, tengo entendido. A ver, bueno, Lisa que conoce. Sobre los servicios de salud, yo tuve la oportunidad de trabajar directamente con la Organización de Estados Americanos y el CONADIC en temas de servicios de tratamiento para personas con farmacodependencia. Y lo que podemos decir al día de hoy es que la mayor parte de los servicios residenciales, semiambulatorios y ambulatorios que el país tiene para dar tratamiento a las adicciones, y no me dejará mentir el doctor Camacho Solís que estuvo con nosotros ayer, no están en control del Estado. No son servicios financiados, supervisados, ni apoyados directamente por el Estado. Mayoritariamente este país se rehabilita siguiendo el modelo de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Mayoritariamente este país se rehabilita con ex-adictos que asumen el rol de consejeros en adicciones en establecimientos que muchas veces no tienen ni la infraestructura suficiente para funcionar. Este país, el sexenio pasado, creó una red de 323, me parece, centros Nueva Vida con un dinero de un decomiso del famoso chino Shenli Yigong, que actualmente tampoco funcionan al 100% de sus capacidades, y este país cuenta adicionalmente con una red de servicios de tratamientos impulsados por los centros de integración juvenil que no superan las 120 unidades. Entonces yo creo que aventurarse a decir que México tiene asegurado el tema de tratamiento para personas con farmacodependencias es algo que no se sustenta en la realidad de los servicios, y dos, que anula justamente todas las necesidades que actualmente enfrentan esas personas que se están haciendo cargo del problema y a las que se tiene que apoyar. Sí hay acciones específicas, sí hay acciones positivas que se han tomado en ese sentido, sí las hay, claro que las hay, pero los esfuerzos permanecen insuficientes. Y es ahí en donde la cifra dada por Aram es muy indicativa de cómo se hace política pública en este país. Las asimetrías en asignaciones presupuestales son enormes. No estamos invirtiendo en servicios de salud como tendríamos que estar invirtiendo, y lo peor de todo es que el tema de las adicciones está atomizado entre los servicios de primer nivel o los servicios de contención, en donde los centros Nueva Vida tendrían un rol muy importante, y las especialidades médicas, en donde la patología de adicción está prácticamente tomada por el sector psiquiátrico. Entonces, me parece que no podemos dar por sentado que hay una solución al problema del tratamiento, es más, me parece que hay mucho por hacer alrededor, pero de nuevo a mí me gustaría reiterar que México no tiene una prevalencia de adicción para drogas ilegales que sea significativa, es 0.6% de la población, contra números mucho más altos de alrededor del 6% para drogas legales como el alcohol. Entonces, en servicios de tratamiento para dependencias, la prioridad de política pública es cómo vamos a revertir el uso problemático de alcohol, que puede tomarse la lección aprendida de cómo hemos revertido el uso problemático de tabaco, cómo estamos dando pasos hacia ese punto. Y en drogas ilegales, bueno, simplemente decir que no estamos ni ahí. Afortunadamente la realidad epidemiológica no nos ha alcanzado todavía, pero hay mucho por hacer en materia de servicios. Yo, para precisar el tema de los psicoactivos, a ver, una sustancia psicoactiva es una sustancia química de origen sintético o natural que al introducirse por cualquier vía al cuerpo, es decir, oral, nasal,
intramuscular, intravenosa, ejerce un efecto directo sobre el cerebro o el sistema nervioso central. Entonces, yo me estoy refiriendo a sustancias psicoactivas justamente porque un dato muy importante que dijo Lisa es, el 90% de las personas que usamos drogas no somos personas problemáticas, no tenemos un problema de adicción. Eso es, 9 de cada 10 personas que usan drogas, legales e ilegales, en este país no tenemos un problema de adicción. Y en el mundo, sí. Y eso son cifras de Naciones Unidas. Entonces, en ese sentido, lo que es muy importante y a donde iba mi argumento en términos de este desbalance presupuestal en el sistema de salud versus el sistema de seguridad, tiene que ver con que no estamos ofreciendo servicios para esas 9 de cada 10 personas. O sea, lo que no puede ser posible el día de hoy en México es que o no bebo alcohol y entonces tengo prevención, o puedo ir a un grupo de autoapoyo, Alcohólicos Anónimos o cualquiera de los otros servicios que define Lisa. O sea, ¿qué pasa con el 90% del universo que está en medio de esas dos? ¿Qué pasa con todas esas personas que usamos drogas de manera regular y no necesariamente tenemos alcoholismo? ¿Qué tipo de servicios podemos acceder para todas esas personas? Y lo mismo se escala y se convierte para todas las demás sustancias, y por eso hablo de sustancias psicoactivas. No me estaba refiriendo particularmente a la ley, y el foro de ayer no necesariamente fue para hablar de esa ley, sino más bien para informar un debate muchísimo más amplio alrededor de la sustancia. La cannabis o el tema, la sustancia cannabis era parte del debate. El debate fue más abierto en torno al asunto de las drogas, porque es correcto la pregunta, bueno, la cannabis que consume 8 de cada 10 sustancias ilegales que se consumen son cannabis, ese es el gran problema, pero ¿qué pasa con las otras? Entonces era correcto hacerse la pregunta y también entrarle a la discusión de las otras sustancias, cuáles pudieran ser reguladas, por qué, con qué base, etcétera. Eso fue una discusión rica en ese sentido. Lo que tenemos obviamente en el orden del día es el tema de cannabis, por lo que ya hemos explicado, y esperamos que haya, y así estoy seguro, porque he encontrado buena respuesta de los otros grupos parlamentarios, es que va a haber un debate de altura respecto al tema. Diputado, dentro de la reunión que ustedes tuvieron a puertas cerradas, donde no entramos los periodistas, abordaron el tema de la militarización en México en el combate a las drogas, y en este sentido lo hilo precisamente con la próxima visita del presidente Obama a México. Sabemos que el Plan Mérida, donde el gobierno de los Estados Unidos desde Reagan, si no mal recuerdo, o Bush, ¿verdad?, ya habían acordado un apoyo militar, ¿verdad?, inclusive hasta con helicópteros, etcétera, hacia México, precisamente como para apoyarlo, muy entrecomillado, ¿verdad?, en el combate a los delincuentes. En este caso la militarización, vuelvo a repetir, del combate a las drogas, en qué medida, de qué manera repercute en que el combate a las drogas no sea únicamente visto como asunto de los verdes, valga la expresión, de los militares, sino también de la sociedad, de la prevención, de las ONGs, en este caso ustedes como legisladores, amarrar o empezar a amarrar, a constreñir, a limitar todo ese tipo de situaciones, porque Obama pues va a venir a decir, bueno, el Plan Mérida a lo mejor le cambiamos de nombre, pero seguirá siendo una ayuda también, entre comillas, un apoyo, entre comillas, hacia México y no sé hacia cuántos países más del sur de nuestro continente. ¿Por qué? Porque sabemos que, por ejemplo, lo que decía Lisa, los problemas de seguridad en México, con Felipe Calderón se incrementaron en presupuestos, en acciones, y ahora se está hablando de la creación de una Gendarmería Nacional, de la supersecretaría llamada Gobernación. Entonces, en algún momento dado, el combate a las drogas podría seguir por ese camino, o la idea es fortalecer a la sociedad civil, a los legisladores, o el debate apenas empieza, diputada. Gracias. Bueno, el ejército tuvo que hacer frente porque era un problema que creció y se desbordó. No había una fuerza policíaca con el suficiente poder de fuego y la suficiente entrenamiento para enfrentar a las bandas del crimen organizado, que ahora son
pues tienen un poder de armamento, de fuego, de personas. Mira, si tomamos en cuenta, si le creemos a Calderón cuando decía que la inmensa mayoría de los muertos de la guerra son gente de las propias bandas, y decía, se matan entre ellos. Imaginemos que de la cifra oficial de 70,000 muertos que dio el actual gobierno, 50,000 sean de las mismas bandas, creámosles, está bien, 50,000. Imagínense el poder que tienen estas organizaciones para reemplazar a 50,000 personas y estar como si nada. O alguien va a decir que está más débil el crimen ahorita que hace 6 años, o 7 años, 8 años. No, ese es el poder que tienen. Tienen un ejército de reserva y tienen los medios para poder llevar una guerra de ese tamaño, porque les ha de costar, ¿no? Porque todas las guerras cuestan, y más cuando tienen que ser este tipo de armamentos que utilizan. Y sin embargo, mantenerse y seguir en este asunto. Entonces el ejército tuvo que entrar como una necesidad, no había de otra, para ver quién les ponía alto a este tipo de organizaciones, pero evidentemente no se soluciona el problema así, ¿no? Se tuvo que enfrentar para hacerle frente a esta situación, a estas organizaciones tan violentas, pero el problema no se soluciona así, y ni se va a solucionar así, ¿no? Estados Unidos es la principal potencia militar del planeta, y tiene ocupado un país que se llama Afganistán, ¿no?, con su fuerza militar, y Afganistán es el principal país exportador de drogas en el mundo, ¿no? Entonces, ni el ejército más poderoso de la tierra puede evitar que ese país siga siendo el principal exportador de drogas en el mundo, y eso que lo tiene ocupado, ¿no? Es su fuerza militar la que se hace cargo ahí, ¿no? Entonces, insisto, si todo esto no expresa un fracaso rotundo del prohibicionismo, no es con las armas, es con la educación, con la información, con la persuasión, es quitando prejuicios, ¿no? Para que la gente cuando tome una sustancia lo haga de manera responsable y no le dé su dinero al crimen, ¿no? Y por supuesto que cada persona, cuando vaya a consumir una sustancia, sepa a qué atenerse. Y si sabiendo a qué atenerse y sabiendo las consecuencias y todo, decide consumirla, que lo haga, insisto, de manera responsable y que no le dé el dinero al crimen. He sido muy reiterativo en este argumento, pero me parece que es incuestionable. Cada peso, dólar o euro que se dé a una sustancia en el mercado legal es un peso, dólar, euro menos en el bolsillo de los delincuentes. Y son tan fuertes ellos como sus recursos. Pues muchas gracias.